del verso 13 en adelante, donde hay una pregunta que es crucial que Jesús le hace a los discípulos para poder confrontarlo a ellos. Y en esta pregunta que Él le hace a los discípulos, es una pregunta que realmente nosotros muchas veces quizás nos hemos hecho, o tal vez sí, o tal vez no. Y yo quiero en esta hora predicar o enseñar bajo el tema: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese es el tema. Pero la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos profetas decían. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. De manera que se nos entrega una llave y nos dan autoridad. Pero en este capítulo de Mateo 16 se describen varios puntos en los cuales me gustaría resaltar. El primero, en el área de Cesarea de Filipo, podemos ver donde Jesús le hace la pregunta a los discípulos, y esta es la pregunta que diríamos del millón, la pregunta donde Él quiere confrontarlo a ellos, porque esta pregunta fue hecha crucialmente en una etapa de la vida del llamado de nuestro Señor Jesucristo, 6 meses antes de Él partir o de Él ir a la cruz. Cuando le hizo esta pregunta a ellos, le dijo: los hombres me ven de una forma, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Lo estaba confrontando. Y yo le preguntaba: Señor, antes de yo venir, cuando el pastor me dio la oportunidad, que me imagino que era de parte de Dios, porque no quería venir y subirme al altar y ministrar un mensaje soso por mi carne, o traerle un mensaje simplemente por traerlo a la iglesia. Yo tengo muchísimos mensajes preparados, y aún en el trabajo yo tenía una batalla hasta que me pongo en ayuno y oración y digo: Señor, ¿de qué tú quieres que yo le hable a tu iglesia? Tú la conoces mejor que yo, porque esta palabra es para la edificación de tu casa, de tu pueblo, de tus hijos. No es para edificación simplemente por decir: aquí estoy y traigo una palabra. Y el Señor ministraba mi espíritu, y escuchando las necesidades de lo que la gente hoy en día está viviendo, de lo que la gente hoy, cómo se siente internamente. Muchas veces hay tanta gente con tanta necesidad, tanta gente que habla tantas vulgaridades, gente que su boca es un sepulcro, que cada palabra que sale de su boca es para matar, para herir. Hay muchas personas, ya sea en nuestros alrededores, en los trabajos, que cuando tú lo escuchas, tú dices: wow, hay que tener misericordia de aquellos que realmente no conocen del Señor. Y yo decía: Señor, ¿cómo puede ser posible? Porque habían
personas que me decían, pero tú nada más hablas de Dios en el trabajo. Y yo le decía, ¿de qué te voy a hablar? ¿Quieres que te hable de pelota? ¿Quieres que te hable del mundo? El mundo y yo no formo parte del mundo. Si hubiese sido en otro tiempo, sí. Pero doy la gloria a Dios porque usó al pastor Tirso una vez más para que yo pudiera estar ministrando la palabra del Señor, para que yo pudiera estar. Porque muchas veces el enemigo lo que quiere es engañarnos a nosotros. Y en medio de la situación, de lo que uno ve que está aconteciendo, así mismo en esta condición estaba esta ciudad de Cesarea de Filipo. En una condición que lo traigo a colación y le muestro para resaltarlo, así mismo estaba. Mucha incredulidad, mucha gente al alrededor. El Señor caminaba en medio de ellos y aún ellos no lo conocían, no sabían que era Dios. Y el Señor le preguntó a ellos, los hombres, ¿qué dicen? Lo que lee. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y lo hemos leído por las Sagradas Escrituras muchas veces. ¿Cómo era que lo veían? Este es el Hijo de María y de José. ¿No es este el carpintero?, le decían. ¿No es este el carpintero? Porque no veían a Dios en Jesús en el momento. ¿Qué dice la gente de nosotros cuando nos ve? ¿Verdaderamente esta o este es un hijo de Dios? Porque nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestra forma de caminar, de modelar al Dios al que le servimos, a aquel Dios que nos llamó, está reflejando el comportamiento de Jesucristo. Jesús dice en las Sagradas Escrituras que una sola cosa Él venía a hacer, a hablar y a decir, que nada de lo que Él hacía lo hacía por su propia cuenta, sino que Él vio a su Padre hacerlo y por tal manera Él lo hacía. En nuestro comportamiento hoy en día, el comportamiento que Él dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero específicamente ¿a quiénes? A los hijos, aquellos que tuvieron con Él un tiempo de preparación, educándose, enseñándole Él a cada uno de ellos. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? A quienes le he revelado las cosas cercanas. Ahora, ¿qué dicen la gente de nosotros? A nosotros que hoy en día somos sus hijos, a nosotros que hemos sido lavados por su preciosa sangre, que hemos sido comprados por precio de sangre. ¿Qué dice de nosotros la gente cuando nos ve? ¿Damos el testimonio? ¿Nos comportamos adecuadamente? A nosotros que leemos las Sagradas Escrituras, a nosotros que oramos, que ayunamos, el que está a nuestro alrededor, ¿qué dice de nosotros? ¿Qué habla? ¿Qué ve? Realmente Jesús le hizo esa pregunta porque era crucial. Pero en esos versos podemos ver la grandeza del Señor, porque Él quería lograr algo en ellos, que es lo mismo o la misma pregunta que Él quiere lograr en nosotros hoy como sus hijos. Gloria. ¿Qué dice la gente cuando nos ve a nosotros? Porque muchos nos llamarán varón, el hermano, ¿verdad que sí? Así que nos llaman varón, varón, hermano. Pero cuando nuestro comportamiento va acorde con el llamado que se nos ha hecho, es entonces donde nosotros nos movemos. La gloria misma de Dios se mueve a través de nosotros, porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Y si habita el Espíritu Santo de Dios, Él mismo que estuvo en aquellos tiempos, está hoy en día respaldando a aquellos que somos sus hijos. Amén. Le decía que este evento
donde Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, fue 6 meses antes de él ir a la cruz. Pedro no era cualquier hombre, a pesar de que sabemos por las Escrituras que Pedro llegó un momento que lo negó 3 veces, que le falló, pero a él le fue anticipado por el mismo Señor: antes me habrás negado 3 veces, le dijo. Y cuando lo hubo hecho, salió corriendo. Y es hermoso la táctica, el tacto que tuvo el Señor para con él. Cuán amable, cuán amoroso fue con él, cuán paciente fue con él, cuán paciente es el Espíritu Santo con todos nosotros. Muchas veces vemos las cosas de una manera en la cual quizás la estamos viendo incorrecta. Pero normalmente cuando nosotros empezamos a ver las cosas de tal manera, es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable y que nos dirija, para que nosotros podamos obrar conforme al Espíritu, para que podamos ver conforme a como Él quiere y no como nosotros muchas veces queremos. En la vida diaria se nos presentan tantas dificultades, pero Él está ahí constante para que nosotros no perdamos la fe, para que no creamos que estemos solos. Más bien, nosotros debemos de alentarnos y saber que Él camina a cada instante con nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. La pregunta que Jesús le hizo fue de su identidad personal. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? En otras palabras, el Padre solamente se revela a través del Hijo. Y solamente los hijos podrán conocer verdaderamente al Padre tal como Él es. Amén. Le puedo traer miles de ejemplos, podemos pasar horas aquí, pero no hay más vivo ejemplo que sabemos que tenemos hijos y nosotros conocemos cómo se comportan, cómo actúan. Nosotros sabemos cómo son nuestros hijos. Y a nosotros es que realmente nos duele, como al Padre le dolió su Hijo. Cada uno de nosotros, cuando no caminamos correctamente, le dolemos a Él. Y Él está ahí. Si fuera por su ira, no estaríamos ninguno sobre la tierra. Pero gloria a Dios que Él está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Y dice la palabra que el Espíritu está gimiendo también con gemidos indecibles por nosotros. Aleluya. Gloria. Esta respuesta que se le dio a Pedro no era una respuesta, la respuesta que dio no era una respuesta humanamente posible poder ser respondida, a menos que no se estuviese el verdadero conocimiento o la verdadera revelación de quién es Dios. Pero Jesús le dijo y se dio cuenta de la clase de respuesta que Pedro le dio. ¿Qué le dijo? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando a nosotros se nos revelan los misterios del reino, misterios que nos son descodificados, misterios que pueden ser entendibles, es porque hemos estado en su presencia y es porque Él le ha placido que a nosotros, como sus hijos, podamos ver claramente lo que Él quiere mostrarnos. En esta palabra el Señor se da cuenta muchas veces de cuál es la condición nuestra. Cuando nosotros hablamos, ya sea en el trabajo, ya sea en el supermercado, ya sea donde quiera que nosotros nos movamos, el Señor sabe cuál es nuestra condición espiritual. Él conoce cómo estamos internamente. Yo puedo venir y engañar al pastor. Puedo hablarle mentira al pastor.
pero el Espíritu Santo está ahí y puede revelarle al pastor. Pero al pastor de los pastores yo jamás podré engañarlo. Jamás. Porque Él está ahí, latente, y Él sabe cuál es mi condición delante de Él. Ahora, cuando Él se nos revela, cuando Él nos habla a través de la palabra, cuando Él nos habla a través de una alabanza, a través de un coro, a través de un cántico, a través de la adoración, a través de una predicación, cuando Él nos habla es con un propósito. Que Él quiere que nosotros entendamos quiénes somos en Él y cuál es la autoridad que se nos ha delegado, porque nos ha entregado una llave para que nosotros podamos abrir puertas y cerrar puertas. Se nos ha entregado una autoridad que no se le ha dado a todo el mundo. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Pero todo lo que tú desates en la tierra también será desatado allá. Eso es una llave. Y eso es autoridad. Y la autoridad es poder, dominio, que Él nos lo ha entregado para que nosotros podamos utilizarlo a favor del reino. Y en favor del reino. No sé cuál es la situación, no sé cuál es el problema por el cual tú hayas estado pasando. Yo le he creído a Dios y he visto la mano de Dios obrando a mi favor. Y aun cuando los demonios saben que hay poder y autoridad en ti, los demonios no van a poder resistirse. Porque así, de la misma manera como el Señor sabe cuál es tu condición espiritual, los demonios saben cómo tú estás caminando y cuál es tu condición. En el trabajo hay una persona la cual no la conozco, no conozco su nombre, pero cada vez que esa persona me ve, entruña la cara. Y no le he hecho nada, no he pasado palabras con ella. Pero sí ella se ha enterado de que yo soy un hombre de Dios. Porque hubieron varios jóvenes que estaban con un tema candente, hablando palabras obscenas, y yo no me hice partícipe del tema que estaban hablando, y los reprendí, y el tema lo cambiaron automáticamente, y a ella se enteró solamente, y donde ella me ve se entruña. Esos son los demonios que tiene internos, porque lo que hay en ella no puede resistir cuando me ve lo que hay en mí. Incluyendo con ese vocabulario, con ese lenguaje. Uno de ellos que se ha hecho amiguito mío hoy en día es hijo de pastores. Hijo de pastores, con un lenguaje y unas palabrotas que yo quisiera que ustedes vean o lo escuchen solamente. Pero es ahí donde debe de ocurrir la sanidad, y es ahí donde debe de nosotros como hijos de Dios tener el tacto para poder cambiar la conversación y que lo que hay en nosotros le pueda ser impartido a ellos y ellos ese vocabulario puedan cambiarlo. Ahora donde me ven, me saludan, varón, Dios te bendiga. Donde me ven con mucho respeto erguido. Porque cuando tú estás en un lugar, debe de ser luz en medio de las tinieblas. Porque las tinieblas no deben de prevalecer en un lugar donde hay un hijo de Dios. Y nosotros debemos de hacerlo. He invitado a varios para que vengan a la iglesia. Le he predicado a varios. Incluso he conocido personas que íbamos a otra iglesia cuando estábamos en Nueva York, que lo he invitado, pero el horario les choca para que ellos puedan venir acá. Ellos entran una hora antes que nosotros. Verdaderamente, cuando la gente nos ve, podrá decir: este es el Hijo de Dios. De la misma manera que el Señor estuvo en la cruz, crucificado, cuando el centurión punchó el costado del maestro,
que brotó sangre, cuando lo vio, al final, ¿qué fue lo que dijo? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Gloria. Y es un momento donde nosotros como hijos de Dios debemos de reflexionar y venir ante la presencia del Señor y decir: Señor, me estoy comportando de acuerdo a tu palabra, estoy hablando de acuerdo a tu palabra, verdaderamente soy tu hijo. En conclusión, hermano, el Señor declaró que el liderazgo de la iglesia jamás podrá caminar en integridad desasociado de su propósito. Jamás la iglesia del Señor va a caminar en dirección a Él cuando se apoye mutuamente, cuando nosotros mutuamente veamos a Cristo en el hermano, cuando nosotros nos unamos en ese propósito eterno. Gloria. Que el propósito tuyo es el mío, cuando el mío es el tuyo, porque nosotros somos uno en Cristo y a nosotros se nos dio a beber de un mismo espíritu, no de dos espíritus. El Espíritu de Dios está en mí, está en ti fluyendo. Por ende, nosotros debemos de tener la convicción y tener la capacidad de ver que el Señor nos está guiando a un mejor propósito. Aleluya. Vive Dios. Si más bien el conocimiento de la revelación que viene por el Espíritu Santo, ¿sabe por qué? En Efesios capítulo 1, verso 17, vamos allá y terminamos ahí. Para concluir este corto mensaje, que espero que sea de edificación. Amén. Gloria a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Y mire lo que dice el apóstol. El apóstol le dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Padre, oiga, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando nosotros tengamos el verdadero conocimiento que da el Espíritu Santo de Dios, Él es que nos va a dar el verdadero conocimiento. Sabiduría y revelación no deben ser, interpretados como elementos místicos. No. Revelación se refiere a una percepción clara, a un entendimiento que sea explicable de las cosas que son eternas de nuestro Señor. Y sabiduría tiene que ver con principios que sean prácticos y funcionales. Que sea un verso bíblico que yo lea y yo escriba, sea el que yo viva. Gloria. Yo debo de vivir lo que hablo, debo de tener la convicción de lo que soy en Él. Porque cuando yo vivo lo que hablo y digo lo que hago, que el Señor mismo dice que yo debo de hacer a través de las Escrituras, es donde me voy a ir pareciendo cada día más a Él. Donde cada momento, donde quiera que yo vaya, la gente va a ver en mí lo que la gente veía en Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. La fuente aplicable de ambas, de tanto el espíritu de revelación y de sabiduría, solamente la da el Espíritu Santo. Gloria. Así que
Hasta aquí ha sido mi mensaje. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Y que el Espíritu Santo de Dios añada a sus vidas más de lo que hoy yo humanamente haya podido ministrarle, porque le he traído lo que el Señor me ha dado. Así que bendigo sus vidas, que el Señor siga guardándole, y sin más nada voy a dejar al pastor con ustedes.